Sin lugar a dudas, todos necesitamos ese abrazo, ese apapacho, ese cariño, ese sentimiento de sentirnos comprendidos, de sentir que nuestro corazón está siendo entendido totalmente, está siendo bien cobijado y está siendo apapachado. Pero si no lo tienes porque no has encontrado a la persona correcta, porque no has encontrado a aquella persona que haga que tu corazón fluya de manera plena, no te preocupes, apapáchate tú, date cariños, date ese amor que tú te mereces a ti mismo. Si tú logras empezar a sentirte pleno en compañía de ti, verás que muy pronto va a aparecer esa persona y vas a encontrar más y más personas que te brinden ese apapacho que tú te mereces. Así es que por favor, antes de pensar que alguien te ame, ámate a ti mismo. Ahora sí, vamos con Aries. Mis amigos de Aries, bueno, pues el universo les está diciendo que se dejen querer, déjense apapachar, dejen que el universo les guíe, les dirija, les brinde el cariño, la comprensión y el apoyo, que las personas que les rodean estén cerca de ustedes. Recuerden que si somos unos erizos energéticos y estamos todo el tiempo enojados, vamos a impedir que las personas se acerquen de manera favorable a nosotros. Tauro. La confianza, Tauro, es lo más importante en las relaciones. Si se pierde la confianza y el respeto, de nada sirve el amor. Así es que vamos a cuidar que la confianza se mantenga en nuestra pareja y de nosotros hacia nuestra pareja. Vamos a permitirles la libertad. Al final del día, si violentan nuestra confianza, bueno, pues ya sabemos qué es lo que tiene que suceder. Tal vez termine la relación, pero si no, vamos a poder vivir plenos y sentirnos a gusto con ello. Géminis. El espíritu te guía, mi querido Géminis, deja que el espíritu fluya, deja que el espíritu se mueva, que el espíritu te guíe hacia donde tengas que ir. Recuerda que el espíritu es energía universal y esta energía está basada y fundada en el amor, así es que no te va a llevar a hacer absolutamente nada que no tenga que ver con el amor, y el amor te va a dirigir al camino que es el correcto, tu verdadero camino. Cáncer. Mucho cuidado, Cáncer, porque vienen vidas pasadas, relaciones, de las vidas pasadas. Así es que mucha atención, puesto que, bueno, esto puede implicar que encontremos a nuestra alma gemela, pero también puede implicar que encontremos relaciones que nos causaron alguna clase de problema en nuestras vidas pasadas. Así es que mucha atención con esto, Cáncer. Leo. Andamos de romance los Leos, muy románticos. Si no tienen pareja, no se me pongan tristes, por favor. Leones, hagan el romance para ustedes mismos. Enciéndanse una velita, pongan algo que a ustedes les agrade, beban algo que a ustedes les guste, desde un tecito, un cafecito, lo que ustedes quieran, lo que sea que se vayan a dar en este día, háganlo con amor. Y si se lo van a dar a otra persona, también bríndenselo con ese amor. Virgo. Andamos muy atractivos, los Virgos, y van de fiesta, diviértanse, por favor, porque seguramente van a ser el centro de las reuniones. Así es que mucha atención, Virgo, disfruten este fin de semana, pásenselo bonito, hagan todo lo que ustedes quieran hacer, pónganse muy guapos, porque hagan lo que hagan, muchísimas personas van a estar muy atentos de ustedes. Libra. Hay química, Libra, hay química física y si se descuidan hasta biología. Así es que mucha atención con esto, Libra, porque hoy es su día. Así es que disfrútenlo, pásenselo muy padre. Si tienen la oportunidad de compartir con su pareja momentos íntimos, disfrútenlo plenamente. Escorpio. Pon atención a las señales, mis escorpiones queridos, puesto que estas te van a dirigir al verdadero amor que siempre estamos buscando. Todos estamos en búsqueda de esa persona que es especial para nosotros, que nos va a llevar a sentirnos bien y plenos. Así es que para que puedas encontrarlo, escucha las señales, ve hacia dónde te están dirigiendo los ángeles. Sagitario. Hay que dar un paso al frente, mis queridos sagitarianos. Si ya tenemos una relación de pareja, bueno, pues tenemos que comprometernos un poquito más. Si no tenemos una relación de pareja, bueno, pues hay que hacer un compromiso con nosotros mismos y con las cosas que amamos. Así es que mucha atención, sea como sea, hoy tenemos que ser muy formales, muy serios, muy concretos en cada situación que tengamos en este día. Capricornio. Hay por ahí quien dice que no hay
peor problema que cuando no te dejas ayudar. Así es que, Capricornio, por favor, hay personas que te quieren, hay personas que están ahí para ti, para brindarte ese apoyo, esa protección, esa seguridad que tú necesitas y que tú estás buscando, y no porque seas débil. Todos necesitamos de ese apapacho, de ese apoyo, de esos amigos que nos pueden en un momento dado llevar a trascender nuestros problemas. Así es que confía en las personas que te rodean, déjate ayudar, verás que vas a tener buenos resultados si tú te das y les brindas a las personas esa confianza. Acuario. Hay que llamar desde nuestro ser interior a nuestra alma gemela para que ésta se mantenga cerca de nosotros. Mucha atención, así es que vamos a vibrarla. No hay manera de vibrar a nuestra alma gemela más que siendo nosotros mismos. No cambies tu manera de ser, no cambies tu forma de comportarse, porque tu alma gemela tiene la misma frecuencia. Así es que llama a tu alma gemela desde tu ser interior. Piscis. Mucho cuidado con tu economía, Piscis, por favor, no te pases de gastalón. Si te quieres divertir, qué bueno, pero cuida tus gastos, tu administración, lo que piensas invertir en esta noche o en la noche de mañana, cómo vas a manejar estos temas, porque a veces estamos tan contentos con nuestra pareja que de pronto nuestros gastos se nos van y ya no tenemos lo que nosotros necesitábamos. Así es que mucha atención, Piscis, por favor, evita excesos en cuestiones económicas y, como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, en que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras, cada una de nuestras acciones estén enfocadas en esa parte positiva, en esa parte que nos va a permitir proyectarnos hacia las personas de una forma clara, de una forma siempre alegre, siempre proyectando esta energía, y vamos a generar en los demás también esta energía. Y también